Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es verles otra vez. Dios es bueno y tiene una palabra puntual, precisa para nosotros. A veces dice la Biblia, Pablo le instaba a Timoteo: predica en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué la predicación es importante o parte fundamental de un cristiano? Bueno, pues porque nosotros vamos a declarar, cuando predicamos, no solamente es en un púlpito o en una iglesia. Cuando predicamos, el predicar es proclamar las verdades de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo creo que ha hecho muchas cosas por cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Tantas cosas que podríamos tal vez tener un servicio, y lo he mencionado muchas veces, un servicio especial de testimonios personales de todo lo que Dios ha hecho. Y no estoy hablando solamente de todo el tiempo en el que eres cristiano, sino para muestra basta un botón de 1 o 2 días. Y ahí podemos decir todo lo bueno que ha sido Dios, lo maravilloso, y podremos tener tiempos preciosos. Y el predicar es proclamar lo que Dios ha hecho. Pero también es importante lo que hay en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón dice: de la abundancia de lo que hay aquí, habla la boca. Lo que tú y yo hablemos, ahora sí que nos comportemos, va a demostrar o va a definir lo que está morando dentro de nuestro corazón. No podemos decir que Cristo es nuestro Señor y tener tal vez actitudes de no el Señor Jesús, sino el diablo. ¿Me explico? Hay una importancia y algo que miramos a través del tabernáculo que estamos viendo. El jueves hablaba acerca de los principios del orden divino, que es hacer las cosas correctamente, de una manera correcta, con la persona correcta y en el tiempo correcto, ¿sí? Cuando nos encontramos en el tiempo correcto y haciendo las cosas en el momento que Dios lo ha establecido, se hacen muy bien. Nos salimos de ese orden, de ese modelo, y después vienen las situaciones difíciles. Por eso es importante que tú y yo seamos ejemplo. No podemos dejar de ser ejemplo. Si tal vez uno dice: yo por eso no soy pastor, yo por eso no tengo algún cargo o algún ministerio en la iglesia, porque tengo que dar un buen ejemplo. Yo no estoy hablando de eso. Tal vez en otra ocasión podríamos tocar una enseñanza específica para los ministerios y para aquellos que tienen algún cargo en la iglesia, ¿sí? Pero yo estoy hablando de que eres hijo de Dios y por lo tanto tienes que ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo de una manera directa o indirecta. Todo lo que tú hagas, digas, pienses, va a ser de ejemplo para bien o para mal. Y quiero tocar este tema que se titula el poder del ejemplo. Porque sabes, tal vez digamos, vuelvo a repetir, yo no tengo ningún cargo, pero sabes también, o de quiénes serán nuestros primeros principiantes o quienes enseñemos: nuestros hijos. Lo que tú eres son tus hijos, y a la segunda potencia por el carácter también que se junta con el del papá. Entonces hay un libro que se llama Tu hijo, tu reflejo. Tal vez digamos: yo no quiero ningún cargo, ningún ministerio, pero hay personas que tal vez de manera directa con nuestra familia nuclear, o de manera indirecta las personas, amigos, familiares, vamos a ser de ejemplo. Y hay un poder. Por eso es ser buen ejemplo. Dice la palabra de Dios,
Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración que Dios nos esté dirigiendo en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, y lo que en tu palabra podemos leer. Queremos que en este tiempo, Padre, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, nos exhorte, nos haga saber en dónde estamos fallando y qué es lo que está pasando dentro de nosotros para reafirmar, confirmar, confrontar lo que, Señor, hay dentro de nosotros, y que podamos, Señor, tener la luz que necesitamos día con día para que tengamos una buena dirección y seamos un buen ejemplo para los demás. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Di conmigo: yo debo ser un buen ejemplo. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: tienes que ser un buen ejemplo. Y la responsabilidad que hay, dice la Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 6, a los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien, y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno, y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Ve la recomendación que Pablo le decía a Tito. A los jóvenes recomiéndales, enséñales, pero antes de que tú les digas eso, tienes que ser un buen ejemplo. No podemos decir con nuestras palabras lo que debemos de hacer, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Hay dos frases que quiero compartirte. La primera dice: la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y la segunda frase que quiero compartirte es: la mejor manera de guiar es a través del ejemplo. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones dejan huella. Las acciones dejan huella. Qué importante es dar un buen ejemplo y el poder que trae. Dar un buen ejemplo te da autoridad moral. Si tú y yo somos buen ejemplo, tendremos autoridad moral. Dice la Biblia, Filipenses 4:9, practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Nos da una autoridad moral de poder exhortar a los demás, de poder dar un consejo, de poderles dar una guianza. Si no somos buen ejemplo, no tendremos autoridad moral. ¿Qué es lo que hizo David cuando cayó con Betsabé? Había una culpa. Sabía lo que iba a venir en un futuro. Le dijo ahí el profeta que iba a correr sangre en su familia, que iban a venir consecuencias desastrosas. De hecho, Salmo 51 fue escrito por él. Dice: me arrepiento de todo corazón, límpiame con hisopo y seré más limpio. Él se había arrepentido y Dios lo había perdonado, pero fue un mal ejemplo, sobre todo para su nación, para sus guerreros. No quiero decir que ya haya perdido la autoridad, sino que él perdió mucha autoridad moral. Porque una cosa es tener la autoridad. Como padres fallamos, como padres la regamos, pero no dejamos de tener autoridad. Pero sí hay una autoridad moral
del cual ya no puedes tal vez con la cara en alto decirle a tu hijo o a tu hijo, a tu hija o a tu hijo, no debes de hacer esto. Mira, yo te estoy compartiendo la palabra de Dios y lo primero que va a retumbar en nuestros oídos, en nuestra cabeza es: tú no eres un buen ejemplo. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo o a tu hija: échale ganas, ve adelante, si tú andas bien o siempre decaído? Vas a tener autoridad porque nunca vas a dejar de ser su mamá o su papá. Eso no va a cambiar. Y los hijos no se deben de equivocar en esa área. Pero ¿cómo le vas a poder decir? Y yo sé que muchos hijos o hijas no te van a recordar lo que tal vez tú y yo hacemos. Es que eres bien malo. Tú también no me puedes decir nada porque eres así, 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 mamá o papá. No te van a decir, aunque lo piensen, pero si en nosotros mismos no hay un buen ejemplo, perdemos autoridad moral. Cuando David se entera de que violaron a su hija, su propio hijo o su hermano, ¿tenía autoridad moral para poderlo regañar? No, tenía autoridad como padre, sí. Pero no tenía autoridad moral. Hey, ¿por qué te metiste con tu hermana? ¿Por qué la violaste? Absalón le dijo: hey, haz algo. Mira, la violaron. Y no hizo nada. El que tú y yo seamos o demos buen ejemplo nos da liderazgo. Nos da liderazgo. La palabra de Dios dice en Jueces 7, versículo 16 y 17 lo siguiente: Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense que, ¿en quién? En mí, y hagan lo que me vean hacer. Nos da liderazgo. Aparte de que nos da autoridad moral, nos da liderazgo. Aquella persona que sabe dirigir a los demás, porque sabe que está haciendo lo correcto. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como soy yo de Cristo. Y mira que es una responsabilidad grande. Por eso yo decía al principio, si muchos dicen: no, yo no quiero por eso tener un cargo, un ministerio en la iglesia, porque la verdad es que soy un mal ejemplo. Déjame te digo que el ejemplo, tengas o no tengas ministerio, vas a ser de bien o de mal para tus hijos, para tu familia, para los compañeros de trabajo. En donde tú te desenvuelvas, vas a ser un buen o mal ejemplo. La gente dirá: mira, yo quiero ser como él, aunque tal vez no lo digamos. ¿Qué es lo que pasa ahorita en las redes sociales? Muchas personas quieren ser como aquella gente que están siguiendo y le dan me gusta. Como de verdad que ese hombre o esa mujer, mira, se cuida, su cuerpo se cuida, y mira, ay, cómo quisiera yo tenerlo. Pero tú no sabes, al momento de que apaga la cámara, o de que deja de hacer un video, una historia o algo que se asimile, la soledad en la que se encuentre, o tal vez está peleado con su esposa, o es mal ejemplo para los demás. Tal vez ante la cámara y ante las redes sociales es una persona que influye, y eso se define, se resume: la influencia buena o mala, el buen y mal ejemplo que tú y yo demos para los demás. No necesitamos tener millones de seguidores o miles de seguidores, porque los pocos o los muchos que tengamos sus ojos fijos en cada uno de nosotros, va a impactar o va a afectar la vida, el crecimiento, la madurez. No quiero decir que lo que hagan después de ver tu ejemplo tengas tú ya la culpa, pero sí fuiste una influencia, una piedra de tropiezo para aquella persona. Tal vez es muy débil espiritualmente.
Entonces, el ser de ejemplo también nos da liderazgo. Dice la palabra en Primera de Pedro 2:21, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. ¿De quién vamos a tomar ejemplo? De Jesús. Pero ¿a quiénes ven primero antes que Jesús la gente? A ti y a mí. Si tú les dices, mira Jesús, no me mires a mí, eso ya se lo tienes que decir a alguien que ya conoce de Jesús. Pero a quien no conoce, al primero que van a ver es a ti y a mí, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo nos comportamos, y eso va a ser de impacto. Y al final van a decir, ¿y eso que eres? Cristiano. Nanita, si tienes esos pensamientos. Qué bueno que yo no soy cristiano. Qué bueno que yo no voy a la iglesia y a darme golpes de pecho. Yo no sé si has escuchado algunas frases de esas. Hay personas que lo toman solamente como un pretexto para no acercarse a Dios, ¿sí? Cualquier cosita que hagan, que hacen, que digan, por eso yo no soy cristiano. Pero sí impacta, sí afecta tu comportamiento, mi comportamiento, de todo lo que hagamos. Ahora, también ser el poder del ejemplo. Ser ejemplo es dejar un legado. ¿Qué es un legado? Una enseñanza, una estafeta que yo te paso. Lo podemos, tal vez, no es una definición como tal, pero se puede llamar como una herencia. La fe que yo tengo, la fe que yo te enseño, es la misma que yo te dejo para que tú yo ya no voy a estar, pero las enseñanzas que yo puse en ti, los principios que yo puse en ti, ahora tú los tienes que ahora sí que poner en práctica. Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, nuestro Señor Jesús les dijo, yo ya me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo, quien les va a enseñar, quien los va a dirigir. No estamos solos. Tal vez dicen, es que ya no está Jesús. ¿A quién podemos tomar de ejemplo? Tenemos al Espíritu Santo y nos dirige, nos constriñe, nos exhorta, nos enseña. Si no tenemos comunión, no va a haber una relación ni una comunicación con Él. Yo no sé si tú te has dado cuenta en algunos de tus contactos. Hay contactos, si tú te dieras cuenta en WhatsApp, que no se escriben, pero hay contactos muy frecuentes. Para empezar, los de la familia, los hijos, el esposo, la esposa, son los frecuentes. Ya de ahí, pues que la mamá, que el papá, que la suegra, que el suegro, ya se empieza así. Pero hay contactos en los que tal vez tú ni te acuerdas. Si tú haces tu WhatsApp o tus mensajes de texto, te vas a dar cuenta, ¿y este quién era? ¿Quién sabe? Pero yo le escribí. Es más, hasta le mandé algo, un video, una reflexión o un teléfono. ¿Y quién? Hay quienes no les gusta poner su foto de perfil y lo pone y aparece la sombra del contacto. ¿Quién sabe quién es? Porque son contactos que no tenemos, que no son frecuentes. Si tú y yo no tenemos un contacto frecuente con el Espíritu Santo, no vamos a saber qué estamos haciendo bien o no, pero sí es importante lo que tú y yo hacemos, porque dejamos un legado. Mira, yo voy a hacer como lo hacía mi abuela, yo lo voy a hacer como lo hacía mi mamá, yo lo voy a hacer como lo hacía mi papá. ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está? Tal vez, mira, ella nunca me enseñó o él nunca me enseñó que venía esto en la Biblia, pero siempre tenía la responsabilidad de ir a la iglesia, y eso lo voy a llevar a cabo ahora con mi familia.
Tal vez en el camino, pues sí me voy a dar cuenta que me dicen es importante la congregación o congregarme, perdón. Pero no me enseñó, tal vez en algún versículo de la Biblia escuchaba que teníamos que dar ofrendas o diezmos, pero ella, mi mamá, mi abuela o alguien de mi familia me enseñó que tengo que hacerlo fielmente. Y eso para mí es una enseñanza, es un legado. Fuiste de ejemplo. En alguna ocasión tal vez le dirán de ti o dirán de mí: ah, mira, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela siempre estaba en la iglesia. Dice la Biblia en Juan 13:15: yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿En quién encontramos el ejemplo? El buen ejemplo. En Cristo. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Cómo se comportaba Cristo? ¿Qué respeto tenía las cosas de Dios? Ahora, déjenme les digo, y voy a aventar el saco. Quien lo agarre, pero ya no hay respeto ni en la iglesia. Van 50 veces al baño y en su casa no van. No hay un respeto y los niños corriendo y caminando y no hay respeto. Y esa enseñanza se las van a dejar ¿a quiénes? A sus generaciones. ¿Me explico? ¿Sabes qué importante era entrar en el tabernáculo? No cualquiera entraba. Y los que llegaban a entrar eran mínimo y solamente uno en la presencia, ahora sí que en el lugar santísimo. Pero la mayoría quería entrar porque imagínate estar en su presencia, wow. Pero también sabían que la presencia de Dios, el que esté en la presencia de Dios y la condición en la que me encontraba, podía caer muerto. Entonces solamente yo puedo, Señor, con respeto te llego y te traigo la ofrenda porque mira, tengo una petición ahí. Tengo una petición y la entrego. Y lo que veamos, nuestros hijos, no nos sorprendamos, no nos enojemos, porque lo mismo hicimos tú e hicimos yo. ¿Estamos acá? A la escuela tú lo llevas y mira, y se tiene que cuadrar, porque ahí no. Pero en la iglesia no, en la iglesia mi hijo hasta puede dejar la llave abierta. Y ahí les encargo, papás, a los que tienen hijos: vayan, el agua está cara. Hemos encontrado los baños de los niños con las llaves abiertas. Nosotros tenemos el respeto y los servidores tienen esa indicación de que tal vez pues va el niño, no va a ir atrás el servidor. Un niño siempre va a jugar. Ah, mi hijo no hace. Y fíjate, te lo voy a decir, ahí va otro saco, Y ahorita traigo la sastrería aquí. En una ocasión, un predicador me decía, estábamos en una reunión, éramos 5 pastores, y algo que yo escuché a los 4 pastores es que les decían: esta es tu casa. Yo les decía, a la gente les decía: esta es tu casa, y los 4 me decían: no, yo no les digo a los demás esta es tu casa. No, es que en la casa propia haces lo que quieres y en las casas ajenas no lo haces. En la casa ajena te comportas. Que órale, comportémonos en la casa de Dios. Volviendo al punto, checa a tu hijo, por favor. Dile no es que no todos tienen hijos chiquitos, pero dile: ahí te encargo a tu hijo. Es más, hasta los mayores. Aleluya.
Hasta nos hemos dado cuenta que se llevan las sanitas. Estoy aventando hasta el jabón de manos vacío y solamente con agua. Somos ejemplo. Yo no creo que alguien deje las llaves abiertas en su casa, porque dicen que no hay agua. O tal vez, y como no hay agua, pues ¿qué cae? Enseñemos a nuestros hijos que la casa de Dios es respeto. Aleluya. Ahí va otro. Dice el versículo. Otro versículo. Todavía no estoy ni en el punto 1. Dice la palabra en segundo libro de Crónicas 33, 21 y 22. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado, ¿cuánto duró? 2 años. Un chamaco, 22 años. ¿Qué hizo? ¿Habrá hecho lo bueno? ¿Habrá hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Dice, Amón no obedeció a Dios, sino que siguió el mal ejemplo ¿de quién? De su padre Manasés. Pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y les ofreció sacrificios. Tú y yo vamos a ser de buen ejemplo y vamos a dejar un legado bueno o malo para nuestros hijos. Ir de iglesia en iglesia, congregarme si quiero y no quiero, leer la Biblia si quiero y no quiero, orar si quiero y no quiero. Al fin, mira, hijo, yo siempre he mandado mis peticiones al grupo. Mándalas igual. Ojo, no estoy diciendo que no las envíen. Y está un grupo de oración. Pero cuando tú y yo podemos venir a la oración o al tiempo para orar, ya se nos hace, o ni siquiera te congregas. ¿Me explico? ¿Qué buen o mal ejemplo vamos a hacer para quienes? Para nuestros hijos. Y fíjate, si en una familia hay 1 o 2 o 3 hijos, son 3 familias que ya se van a perder. 3 familias que tienen un mal ejemplo. Y si le sumamos que cada hijo tenga 2, ya van a ser 6 hijos. Y si le sumamos que esas 6 ya son 12 familias que se perdieron por culpa de unos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, heptabuelos que no supieron dar un buen ejemplo a las cosas de Dios y lo tomaban como algo insignificante. Ahora, es importante que tú y yo seamos un buen ejemplo, porque vamos a ser influencia, buena o mala. ¿Qué quiere ser? ¿Buena o mala influencia? ¿Qué necesito para poder ser buen ejemplo para los demás? Número 1, primeramente, y es el punto número 1 en el que tú y yo tenemos que entenderlo, ser imitador ¿de quién? De Cristo, no imitadores de los pastores. Yo he visto con toda con todo respeto, hay personas que hablan igual que su pastor, se comportan igual que su pastor, y yo digo, wow, qué padre, pero la responsabilidad del pastor que tiene. Porque es al primero que van a ver, el primero que van a enfocar sus ojos. Está por una parte bien, pero saben, hermanos, nosotros pastores somos personas, seres humanos como tú y como yo. Sí, todos somos seres humanos, pero ¿sabes quién no va a fallar? Cristo. En nada nos va a fallar. Y tenemos un buen ejemplo. Primera de Corintios 11:1. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo les decía esto a la iglesia de Corinto: sean imitadores de mí
así como soy yo de Cristo. La influencia que tengamos para los demás. Josué capítulo 1 versículo 17, la gente que estaba con Moisés, mucha gente que estaba con Moisés lo seguía porque era un hombre, híjole, un hombre que era usado por Dios. Pero llegó el momento en el que Moisés ya no iba a estar y lo tenía que suceder a alguien. ¿Y quién era? Josué. Josué tenía que suceder a Moisés. Y la responsabilidad o los zapatos grandes que tenía Josué para poder llenar los de Moisés. Pero aquí me encanta algo hermoso, porque cuando Dios establece, la misma gente va a sujetarse. Pero algo que le mencionaron ahí a Josué, dice: te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés, siempre y cuando que nuestro Dios te apoye, como apoyó a Moisés. En la versión, la 1960, dice: te obedeceremos y estaremos contigo, dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿Qué es lo que le querían decir? Que lo que hizo Moisés en oración, en búsqueda, en cosas que sabían que Dios estaba con él, lo tenía que hacer, y tal vez al doble. Era un lugar muy grande. ¿Moisés era un buen guerrero, sí o no? ¿Sí o no? Sí, 40 años en Egipto. Dice la palabra de Dios, ahí lo podemos ver, que derrotaron ahí algunos reyes, Josué y Moisés. Tenía buen ejemplo, solamente que los temperamentos eran diferentes. Moisés era un amor, un terrón de azúcar, un pan. Pero Josué era muy bélico. Josué tenía un carácter, era colérico. Él decía: ok, Moisés hacía esto, Dios está conmigo, pero las cosas van a ser así. Y dice la gente: vamos a estar contigo, pero siempre y cuando Dios te esté apoyando, Dios esté contigo. Aleluya. Tú y yo tenemos que entender que vivimos, o debemos vivir, como Pablo decía en Gálatas, que él estaba crucificado espiritualmente. Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel Jesús que murió por nosotros es el que mora en nuestro corazón y es el que dirige nuestra vida, y vivimos crucificados junto con Él. Hay quienes viven y se desclavan de la cruz y sacan su carácter, que es: ay, pastor, hasta hay algunos que me dicen: hoy en la semana, o bueno, en la semana me desclavé, perdón. No, a mí no me pidas perdón, eso... ya, imagínate. Le digo, hay personas que tanto que se desclavan que ya está, ni entra bien, ya, de que ya está, ya no se detiene, ya no hay algo que te detenga. Número 2, para ser un buen ejemplo, no podemos ser incongruentes con nuestra vida. Decimos algo y hacemos lo contrario. Como esta imagen, es para allá y trae una flecha que es del otro lado. Dice Mateo 22, versículo 1 al 3. Tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Hay una incongruencia en la vida de una persona que lo que dice se opaca
con lo que hace. Aquí Jesús les decía, tengan mucho cuidado, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y a veces, muchas veces como padres, les decimos a nuestros hijos todo lo contrario. Haz lo que te digo, no lo que hago. ¿Cuántas veces te he dicho que no vengas borracho a la casa? Y el papá casi cayéndose. Ya te dije que no consumas esas drogas. Y el papá, bien. ¡Hija! Ya te dije que no seas explosiva con tu esposo. Pues ¿qué te enseñé? Ay, Dios mío, pues lo mismo. Lo mismo. Es que eres muy explosiva, mamá. Yo simplemente digo mis inconformidades, pero no exploto. Dios de la gloria. Y a veces los cristianos, papás, no quiero yo desvirtuar. Ahí va otro, encontré otro saco. Hay papás, y esto tiene mucho que ver con las generaciones. Yo respeto mucho generaciones baby boomers, generaciones X, generaciones Z, generaciones, ya los que vengan zombies, no sé, bueno, no sé si es algo, no, es una generación que viene, ¿no? Yo respeto mucho de esas generaciones y respeto muchas veces las disciplinas que llevaban, respeto, no estoy de acuerdo. Porque yo llevé muchas disciplinas que tú y yo llevamos. Tal vez arrodíllate ahí 1 hora y con fichas en las rodillas. O con 2 libros en la... ¿Qué es eso y eso qué? O sea, yo lo hice. Y cuando se subía mi mamá, me sentaba. Ya me escuchaba bajar y yo otra vez. Mamá, ya me estoy cansando. Ahí te quedas. Ya se volvía a subir, o sea, ya me sentaba. ¿Me servía? No. Al contrario. Luego me decía, ve, haz esto. Le digo, estoy castigado, mamá. Hay castigos que no podemos romper. O si lo rompo, yo me puedo ya parar. No, ahí quédate. Bueno, pues no voy al mandado. Yo estoy de acuerdo, yo respeto, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas. Tampoco estoy de acuerdo con las enseñanzas presentes. Ya, papi, ya, hijo, ya, bebé, ya, hijo, a ver, párate, papito. Y el niño, papi, ven, hijo, papi, no me pegues, papi, ven, papito, ven, ya, dale 2 y ya. Amén. O al papá, o a la mamá. ¿Me explico? Yo respeto, no estoy de acuerdo. Y en la iglesia es lo mismo. Antes las cosas se hacían de una manera, y entiendo, porque hay respeto, entiendo, pero se vuelve un tanto fariseo la enseñanza. No quiero desvirtuar las disciplinas, no quiero desvirtuar las enseñanzas, pero se van como que a un extremo, como la educación a los hijos. ¿Me explico? Aleluya, amén. Ay, la otra vez yo coincidí con los jóvenes, algunos que han pasado aquí para orar por las ofrendas, y me expresaban, pastores, que se te quedan viendo nada más. Le digo, ya ven tantito de lo que yo, y yo les predico y digo, y se quedan. Ni amén dicen. Amén. Ay, aleluya. Está bien. Es broma, yo digo, está. Pero nos damos cuenta, hermanos, que si no somos congruentes con lo que decimos. Ahora, si tú lees la Biblia, está bien. ¿Para quiénes va a ser el bien? Pero si tú sigues leyendo y leyendo la Biblia, te va a resultar a ti y la gente lo va a ver. No que lees la Biblia y, hey, ¿por qué no lees la Biblia? Hey, papá, tú no lo hiciste de la noche a la mañana. Si tú lo haces es por ti. Y tu mismo ejemplo va a decir mucho. Aleluya.
Ten cuidado con lo que ves en el celular y que luego tu hijo o tu hija te vea. Imagínate que tú estés viendo por ahí cosas que no debes de ver y ahí va otro saco. Que llegue papá y vea, y ahí está una mujer bailando. Tú no debes de ver eso, hijo. Me apareció por arte de magia. Y luego tenemos problemas después maritales con los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza. Porque el niño prefirió hacer las cosas de una manera diferente, masturbándose, siendo un hombre que solamente se satisfacía, y cuando tenía una mujer solamente buscaba su satisfacción. Y hay mujeres que viven muchos años sin satisfacerse. ¿Por qué? Porque el bebé no se le enseñó que tiene que tener una vida sexual en pareja. Aleluya. Dice la palabra de Dios, debemos ser congruentes. Timoteo le decía, Pablo le decía a Timoteo, cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Loida y Eunice eran unas mujeres que enseñaron bien la fe a su hijo y a su nieto Timoteo. No menciona al papá, quién sabe, tal vez porque falleció, tal vez porque no fue un buen ejemplo, pero aquí Pablo le dijo a Timoteo, tu abuela Loida y tu madre Eunice, de verdad que su fe no era fingida, no eran religiosas, no eran nada más esas personas que juzgan, no, su fe era sin fingir. Aleluya. Y esto de la fe sin fingir o una fe no fingida es algo que tú y yo necesitamos ver, porque todos hermanos, los que estamos en una comunidad, porque esto es una comunidad. La iglesia somos nosotros, pero somos una comunidad porque tenemos las cosas ¿en qué? En común, algunos no. Pero tenemos que aceptarnos como somos. Y dice la Biblia en Romanos 12:9, amen a los demás con sinceridad. No te digo que tal vez, mira, no puedo ver a esta persona. No te dicen eso, pero ámala, acéptala como es. ¿Tiene errores? Sí, pero tal vez tú tienes más. No podemos decir, yo soy muy bueno. No, tal vez tienes otros errores que no son buenos para los demás. Y dice, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo bueno. Y termino con esto. Número 3, ¿cómo podemos ser buen ejemplo? Para ser un buen ejemplo tenemos que ser esforzados y valientes. Esfuérzate. Y el esforzarnos, el ser esforzado es algo que va, aparte de una fuerza física, una fuerza interior para salir adelante y no quedarse ahí. Esforzarse, dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Cuando las fuerzas ya no las tengas físicamente, espiritualmente, pues haz un doble o ve lo que haces, pero esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Hay muchas veces que las situaciones, los procesos, los momentos en los que pasamos no son nada buenos, no son nada agradables, pero tenemos que esforzarnos. Dice Josué 1:9, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes, ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres. Dios va contigo. Tal vez el hermano que te mandaba mensajes no va a estar, tal vez el pastor no va a estar, pero ¿sabes quién no va a dejarte solo? Dios. En momentos en los que tal vez viene la ansiedad,
donde viene la depresión, en donde quieres salir. Hay momentos en los que me quito las cosas y me da un calor interno que me dan ganas de correr, echarme agua, salir, y todo eso es principios de ansiedad. Mi corazón está a más de 125 latidos por minuto, tun, 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 y cada ratito me marca el reloj, cada ratito, y yo digo, ¿qué me está pasando? Me tomo la presión la tengo bien, pero estoy pasando por crisis de ansiedad. Porque digo, no, ya tienes la hipertensión, no, y hasta llevo mi tabla me tomo la presión en la mañana, en la tarde, en la noche, y la tengo bien dentro de. Entonces paso por crisis de ansiedad, hay momentos ya, pero ¿quién es el que está ahí al fin y al cabo? Dios. Dios es quien me agarra, porque esto es mental. Claro que yo no lo busco. Yo no digo, yo me le quiero provocar. Y yo entiendo a las personas que pasan por depresión, porque pasan por ansiedad, no lo buscan. A veces yo decía esto, ya échale ganas, hombre. Sí, mi temperamento me dice, ya échale ganas, hombre, ya adelante. De ahí no vas a salir. Sí, pero ahora yo lo comprendo, no te lo buscas, no te lo provocas. Es una ansiedad que viene tal vez por el problema, sobre todo los hombres. A veces callamos mucho los hombres. Hay deudas, hay problemas en el trabajo, tal vez se escuchan rumores de que te van a correr. Hay tantas cosas que tienes problemas con los hijos, con la esposa, tal vez con tu mamá, con tu papá. Hay problemas bastante internos que dentro de nosotros queremos gritar y salir corriendo, salir huyendo. Somos hombres y a veces no lo expresamos. Somos herméticos porque nos han enseñado que los hombres no lloran, pero sí lloramos, sí nos duele. Mujer también, las mujeres son más expresivas. Las mujeres pueden entrar en un momento de depresión, de ansiedad, y lo entiendo, pero no te lo provocas. Estos pensamientos no te los provocas. Pero ¿quién está ahí a tu lado? Dios, nadie más. En 15 años, casi 16 años de siendo pastor, ya me hubiera yo retirado del pastor. Yo no lo busqué, pero Dios tiene un llamado para mí. No me llamó el hombre. Me hubiera llamado el hombre, ya me hubiera ido. Me llamó Dios y Él me dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y yo me agarro bien fuerte de esa palabra. Pero me tengo que esforzar, tengo que ser valiente. Y que tal vez en algún momento estoy pasando por una crisis. Discúlpenme si a veces no les contesto, o si les contesto después. Momentos difíciles, hermanos. Pero no estoy aquí yo para hablar de mí. Estoy aquí para decirte, hermano, esfuérzate y sé valiente. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel 17:8. Usted bien sabe que su padre y sus hombres son muy valientes, y que ahora deben de estar muy enojados como una osa a la que le han robado sus hijos. Además, como su padre tiene mucha experiencia en la guerra, seguramente no pasará la noche con la tropa. Entonces le dice, entonces hasta los más valientes se volverán cobardes. Recuerde usted que David y sus hombres tienen fama de valientes. Eso todo el mundo lo sabe. David era un hombre valiente, sí, pero pasó por momentos difíciles. Tú lees Salmo 27 y tú dices, qué padre. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Wow, qué padre. Pero imagínate momentos difíciles en los que él tal vez ha de haber dicho, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. En el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Porque hasta los más valientes tienen miedo.